¿Cuáles son las influencias de la Revolución Francesa y norteamericana que se pueden evidenciar como vigentes dentro de la Constitución Política de Colombia de 1991? Investigar sobre las influencias que estén vigentes dentro de la Constitución Política, teniendo como referente la Revolución Francesa y Americana, buscando como ente funcional la protección de los derechos fundamentales de un Estado social de derecho como el nuestro en Colombia. Derechos como la protección de la integridad física de las personas, la salud, propiedad privada, la libertad de expresión. La metodología que vamos a utilizar es la búsqueda de fuentes textuales que nos orienten a conocer los puntos relevantes que se pactaron en las revoluciones francesas y americana con la relación a la Constitución Política de Colombia. Adicional, la búsqueda de opiniones de profesionales que ayuden a contextualizar el tema de las influencias de las revoluciones y que se reflejen vigentes en nuestra actual Constitución. Por el alto impacto que estas revoluciones tuvieron como ámbito en el desarrollo de nuestra actual Constitución Nacional del 91 y teniendo en cuenta esta comparación, hay puntos importantes que se encuentran vigentes dentro de la misma y vale la pena que sean resaltados en nuestra investigación para así mismo darlos a conocer. Una vez identificadas las principales causas que llevaron a que se iniciara la Revolución Francesa y Norteamericana, buscamos por medio de nuestra investigación aclarar los puntos de vista desde la perspectiva de los estudiantes de Derecho de segundo semestre en la materia de constitucional, profundizar los conocimientos de la formación de las constituciones y llevar nuevamente, como ya lo hemos mencionado, las influencias que las revoluciones traen consigo a la formación del documento normativo que se han formado desde algún lugar y con un ideal político y que le dan entrada a una estructura formal de normas para un grupo de ciudadanos sin importar el país, ya que cada constitución debe dar cabida de acuerdo a la problemática de su ciudadanía. Vamos a inclinarlos por las influencias de las revoluciones, porque las podemos mencionar como la parte fundamental para formar una estructura en un Estado independiente. Tomamos principalmente la Revolución Francesa porque es considerada la más importante de todas las revoluciones, ya que gracias a los conflictos que se evidencian en Versalles, donde las personas no buscaban acabar con el gobierno de monarquía absoluta que había en ese momento, sino que buscaban formalizar una monarquía constitucional. Se toman elementos importantes, como lo son la aparición de los derechos del hombre y los derechos también como trabajador y no ya como esclavo, como estaba pensado en la Revolución de América, de la cual podemos resaltar con mayor importancia, ya que la Revolución Americana fomentó la igualdad de las personas y logró la independencia de esa nación, de Inglaterra, y formalizó el Estado de Derecho. Junto a estas dos revoluciones podemos formalizar los derechos que hoy en día conocemos como derechos universales y que tienen la misma validez en todos los países del mundo entero, como cabe mencionar la salud, la educación a la población que no tenía acceso a esta participación. Contrato entre el trabajador y empleador en el ámbito económico. Buscaba imponer impuestos nuevos para pagar la guerra y dejando a un lado la libre movilización de comercio. Durante las entrevistas no vamos a entrar en detalle de los personajes históricos que hicieron el cumplimiento de los derechos constitucionales pactados, pero vamos a mostrar a grosso modo una idea fundamental que nos servirá para orientarnos en esta investigación más histórica, los hechos más relevantes que formalizaron las revoluciones, las ideologías con las que se llevaron a cabo las decisiones que hicieron los movimientos ciudadanos entre los países en mención. Y como todo este tema llega a tomar importancia en el desarrollo de la Constitución Nacional del 91 dentro de un marco jurídico inscrita para imponer un orden social y el desarrollo de los conflictos de sus ciudadanos,
siempre y cuando sea requerida de acuerdo a un marco legal establecido previamente. Otro argumento fundamental que podemos dar a conocer en nuestra investigación del ordenamiento es el proceso legislativo que en Colombia conocemos como proyecto de ley, que se pasa a la Cámara de Diputados y que es aprobada por el Senado y posteriormente aprobada por el Poder Ejecutivo, llevando la necesidad a crear dentro de ese mismo Estado de Derecho una constituyente o grupo de constitucionales que se encargan de la opinión del pueblo al elaborarla resaltando las verdaderas necesidades ciudadanas por medio, como lo que pasa en el tema local, con el voto. Por ser un país de democracia y llevando bastante trascendencia, porque se han generado diferentes constituciones desde la época de la independencia que con el paso del tiempo la Iglesia ha ido perdiendo su poder de mandatos de decisiones sobre los ciudadanos. Es importante mencionar también que en Colombia, como lo menciona la Constitución, es un Estado social de derecho en el artículo primero que se organiza de forma de república unitaria, intentando reunir elementos de mayor importancia como lo llegan a ser el ámbito social, económico y moral. Los fundamentos ideológicos para la formalización de la Constitución colombiana se han mantenido desde que se formalizó la Constitución de 1809 hasta la de 1886, donde se define que es un Estado libre del socorro, pero que se formalizó solo por departamentos, como lo fue Tunja, Mariquita, Neiva y el departamento de Antioquia. Con el paso del tiempo, esa constitución tuvo una migración y dio paso a un estado de federalismo, en el cual cada estado podía ser libre de imponer sus propias leyes, dejando al Estado central solo para involucrarse en problemas de orden público y relaciones exteriores, donde se eliminaba la esclavitud y se dio el sufragio para casi todos los hombres, habiendo una separación de la Iglesia y el Estado hasta llegar a lo que actualmente rige nuestro Estado, que es la Constitución de 1991, que fue reformada por medio de la Asamblea Nacional Constituyente. El concepto de revolución está vinculado también con el concepto de cambios, pero que son más rápidos y efectivos, que buscan la transformación del orden social cuando los aspectos de los derechos llegan a ser vulnerados. Las revoluciones son esencialmente movimientos sociales que buscan destruir aspectos centrales que estén vigentes en ese gobierno, pero que llegan de la mano de la violencia y crisis social. Tienen también unas características que llevan a imponer un nuevo orden social, aún llevando nuevos ideales a los diferentes sectores afectados. Bueno, y como parte de continuidad de lo que venía diciendo mi compañero Andrés Burgos, puedo decir que la Constitución Política de Colombia de 1886 fue la Carta Política Nacional que rigió la vida constitucional de Colombia desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX, cuando fue derogada por la Constitución de 1991. Nació en marco de la llamada regeneración liderada por Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro. Derogó la Constitución de 1863, tuvo dos reformas importantes, la de 1910, después del gobierno del presidente Rafael Reyes, y la reforma de 1936, liderada por Alfonso López Pumarejo. Otras reformas significativas se dieron en 1905, en 1954, en 1957, en 1958, en 1968 y finalmente en 1984. La Constitución fue proclamada el 5 de agosto de 1886. Abolió el federalismo, creó un Estado unitario que fue administrador en lo social y en lo económico, sumamente confesional al considerar como religión oficial la católica, dividió el poder en tres ramas, en la legislativa, en la ejecutiva y judicial. Estableció el periodo presidencial en 6 años y creó los departamentos con forma administrativa territorial nacional. Los principales puntos de la Constitución son
que se devolvió el poder a la Iglesia Católica otorgándole un régimen especial fiscal y el control de la educación en Colombia. La Iglesia delineaba un currículum académico y elegía el colegio de los profesores. Desmontó el sistema federal e impulsó una política de mando central. Unificó las fuerzas armadas de cada departamento en un gran ejército nacional. Prohibió el divorcio. Se cambió el nombre a República de Colombia. Y además, esta constitución trajo consecuencias como la censura por parte de la Iglesia a profesores y empleados públicos partidarios del secularismo, que el secularismo es la separación del gobierno y la Iglesia en fines políticos. Censura a la literatura y arte de corte liberal en los colegios del país. Exilió a Ecuador y Venezuela de profesionales y empleados públicos liberales, debido al comienzo de una persecución política apoyada por la Iglesia. Tuvo ventajas económicas restauradas a industriales colombianos. Se forjó la Guerra Civil Colombiana en 1895 y la Guerra de los Mil Días. Por otro lado, volviendo al tema de la Revolución Francesa y la Revolución Americana, por esta parte aporta al constitucionalismo desde un ángulo plenamente conservador. En la Revolución Americana llegan autores como Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, James Madison y John Jay, y por la parte de la Revolución Francesa, la idea del constitucionalismo aparece en Francia con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobada por la Asamblea Constituyente el 26 de agosto de 1789, y que es la contrapartida del Estado de poder, basada en la imposición del dominio y buscando asimismo la implantación de un Estado de Derecho con la limitación del poder de los gobernantes. Las principales ideas del constitucionalismo liberal promulgó una serie de ideales básicos como lo son dotar a los estados de una constitución escrita en la cual se determinan los límites a los cuales debía someterse el ejercicio del poder público y a lo cual estuvieron sometidos tanto los gobernados como los gobernantes. Hacer la separación del ejercicio de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial y así evitar la concentración del poder en unas solas manos, que más que todo se refería al poder ejecutivo. Consagrar el derecho de la propiedad como un derecho natural de la persona. El constitucionalismo dio frutos en América, donde los países que proclamaron la independencia de España fueron adoptando constituciones políticas escritas inspiradas en el constitucionalismo liberal. En Colombia, la independencia se formó el 20 de julio de 1810. Luego, entre 1811 y 1817, las independencias neogranadinas se dieron sus propias constituciones, como fue la Constitución de Cundinamarca en el año de 1811. Como desarrollo de nuestro trabajo investigativo, destacamos dos aportes que tuvieron estas dos revoluciones al constitucionalismo de nuestra nación, que por un lado fue la de América. Los podemos sintetizar en cuatro aspectos fundamentales y como principal es el haber formalizado una primera constitución escrita de carácter nacional, que fue la de Filadelfia en 1887, en la cual se resumían las cláusulas severas y concisas de los principios políticos y filosóficos de carácter liberal por el cual venían luchando los hombres. La segunda es la adopción del Estado federal como una extensión territorial y que además fue la primera vez que se realizó y que luego fue imitada por otras naciones. Como tercer aporte fue la implantación de un sistema presidencial dotado de amplios poderes políticos y administrativos, pero que a su vez es sometido por parte de otros poderes políticos. Por último, la formalización de una independización de los jueces respecto a ejecutivo y legislativo mediante la creación de la Corte Suprema. Por otro lado, nos referimos a los aportes que realizó, se enfoca básicamente en un campo intelectual e ideológico por parte de la Revolución Francesa, como lo es el esfuerzo por racionalizar y sistematizar el ordenamiento político del Estado plasmado en la obra El Barón de Montesquieu, tomando la atribución de los poderes públicos del espíritu de las leyes.
la influencia del pensamiento político y la propagación de ideales liberales de Europa. La revolución de formulación de la teoría de la soberanía popular, dada principalmente por Rousseau, y la posterior proclamación de la soberanía nacional de la Revolución Francesa a fin de dar un fundamento lógico y su base de legitimidad. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la cual se inspiran las demás declaraciones de los derechos en el mundo moderno y aporta a nuestra Constitución Nacional también. De igual manera, es importante resaltar que la implantación del constitucionalismo liberal lleva a una democracia restringida por más que se haya abolido los privilegios de la casta y los títulos de la nobleza. En la teoría de los derechos que tenían orientación social no eran reconocidos por las constituciones como la seguridad social o la protección o la estabilidad laboral, pero de igual manera se buscaron institucionalizar partidos y por ende reglamentar sus actividades y buscar el reconocimiento de los derechos de liberal de conciencia y cultos de religión. En Colombia, quienes dieron origen a nuestra Constitución, podemos destacar al libertador Simón Bolívar, el precursor de la independencia Antonio Nariño, quien tradujo la Declaración de los Derechos Humanos y que indica que todos los hombres nacen libres y tienen derecho a la vida. El general Francisco de Paula Santander y el primer prócer Camilo Torres como los redactores de nuestra Constitución de 1836 y que además en la actualidad aportan a la literatura constitucional colombiana. Como principal constitución nació la de 1830, pero resultó casi irreversible al producirse, ya que a 4 meses de expedirla se dio la separación de Venezuela y la separación de Ecuador. En 1843, en plena guerra civil, fue elegido presidente de Colombia Pedro Alcántara Herrán, quien después de concluida la guerra elaboró una constitución nueva en la que se fortaleció el poder del presidente con el fin de poder mantener el orden en todo el territorio nacional. En 1853 nace la Constitución Liberal, en la que se dio inicio al liberalismo. En ella se elimina la esclavitud, se extendió el sufragio a todos los hombres, se impulsó el voto popular directo. En 1858, el conservador Mario Ospina Rodríguez sancionó una nueva constitución. Con ella el país se llamó la Confederación Granadina y se legalizó el sistema federalista en el que se venía imponiendo en el país, con el cual cada estado era libre de imponer sus propias leyes y elegir su presidente, de tal modo que el Estado central solo intervenía en problemas de orden público, legislación penal, moneda y relaciones exteriores. En 1863 se lleva a cabo la Convención de Río Negro, en la cual se elaboraron una nueva constitución, se hizo gran hincapié en el sistema federal y el nombre fue cambiado por Estados Unidos de Colombia, de lo cual cada estado podía formar su propia constitución, su propio ejército y el mando presidencial quedó reducido a 2 años. Y finalmente, en 1886, nace la constitución de mayor continuidad que ha tenido el país, la cual fue impulsada por el movimiento de regeneración conservadora, presidido por el presidente Rafael Núñez, el cual hizo una llamada a todos los estados para que enviaran 2 delegatarios para elaborar 210 artículos de la nueva Constitución, donde el nombre es cambiado a República de Colombia y sus estados son llamados departamentos, pero que con el tiempo esa última Constitución llega hasta 1991. Pasó por 60 reformas, ya que en 1990 la Asamblea Nacional Constituyente, formada por jóvenes universitarios de la época, hizo posible que se redactara la Constitución, constando con 70 miembros, de los cuales 19 hacían parte de la Alianza Democrática, dejando en ella la Constitución más extensa de América y contiene un preámbulo de 13 títulos, introduciendo mecanismos novedosos como la tutela, la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la independencia del Banco de la República, pero que finalmente mantiene su filosofía. A continuación, mencionaremos 5 entrevistas de expertos que nos darán su punto de vista de la historia y los aportes de la Revolución Francesa Americana con la elaboración de la Constitución
colombiana y que aún siguen vigentes. Muchas gracias.